Hoy os traigo un episodio especial, ya que Luis no está y me ha dejado solo ante el peligro. Por lo tanto, os traigo un episodio donde haré mis reflexiones sobre este año y medio que llevo de freelance y las cosas que he ido aprendiendo y que me gustaría daros mi punto de vista. Pero como sabéis, este episodio no es posible sin nuestros patrocinadores. No es posible, por ejemplo, sin Juan Carlos de Convertiam, la persona que hace que si las webs de nuestros clientes como freelance tienen problemas de conversión, nos ayude a instalar los píxeles, nos ayuden a hacer un tracking perfecto para que tengamos los datos y nosotros desempeñar nuestra labor lo mejor posible. Y pensar que ahora no solo está el tracking por píxel, sino está la versión server to server. Y esto Juan Carlos de Convertiam, acabado en M, también lo hace. Por lo que, si estáis necesitados y necesitáis a alguien que os haga una buena implementación de conversiones, Juan Carlos de Convertiam es vuestra persona. Igual que es vuestra persona, bueno, más que persona, empresa, DataFeedWatch. Si tenéis un e-commerce, y yo, como vais a escuchar en este podcast, cada vez estoy más enamorado del e-commerce, herramientas como DataFeedWatch ha hecho que yo me enamore del e-commerce, porque ha hecho que sea mucho más fácil mejorar lo más importante del e-commerce, que es el feed. Ha hecho que yo pueda jugar mucho más con los titles, probar cosas, filtrar, poner etiquetas, trabajar con datos de plataforma, trabajar con muchas cosas que para mí antes, cuando empecé en esto del e-commerce, pensaba, ¿y esto cómo se haría de una forma fácil y no tener que picar? Porque yo os recuerdo que llegué a tener un documento de más de 3.000 productos picados a mano, los titles. Pues me hubiera ahorrado muchísimas horas de mi vida con DataFeedWatch. Además, si lo queréis probar, tenéis un 50% de descuentos que yo utilicé durante los 3 primeros meses. Simplemente tenéis que ir a tenéis que ir a ppccast.com/DataFeedWatch y ahí encontraréis el descuento. Y por último, una de esas cosas que vais a escuchar que tenéis que pagar esas herramientas, una es Rayola. Rayola es el hosting que utilizamos, tanto yo para Luis, para todos nuestros proyectos. ¿Y por qué utilizamos Rayola? Porque queremos tener seguridad y tranquilidad que nuestras webs van a estar disponibles. Y es más, cuando a mí me viene un cliente y me pregunta, oye, el hosting no funciona tal, yo le digo siempre, pásate a Rayola. Rayola es un hosting que no falla, que siempre tiene las webs activas. Y es muy importante y con una muy buena velocidad de carga. Y no solo eso, sino, como es una cosa que no entendemos, muchas veces necesitamos soporte. Es una empresa que tiene soporte 24 horas, los 7 días de la semana, y que es una persona real con la que puedes hablar. Por eso, si necesitáis un hosting, si tenéis que hacer una migración, cualquier cosa, podéis aprovechar la oferta que tenemos de Rayola en ppccast.com/Rayola. Y ahora sí, os dejo con el podcast. Buenas, hoy no estoy con Luis Flores. Como sabéis, ya habéis visto en su newsletter que si no estáis suscritos, suscribiros a ella. Él está de viaje esta semana. Por lo tanto, me toca hacer un capítulo y quiero aprovechar este capítulo, ya que ha pasado ya más o menos 1 año y medio desde que dejé la agencia, para explicaros un poco mis aprendizajes sobre esto de ser freelance, de salir de una agencia a ser freelance. Y aquí os quiero dar mis consejos y las cosas que me han ido pasando, ¿vale? Y lo voy a hacer en 4 fases. Primero quiero hacer, para mí lo más importante, deciroslo ya de inicio. Después, cómo fueron estas fases iniciales. Quiero después explicaros cosas que he aprendido de relaciones con clientes. Por último, después herramientas y un tema de otras cosas que quería tocar. Entonces voy a empezar por este consejo más importante que yo creo que he aprendido, es que no tienes que olvidar nunca el por qué te haces freelance. En el sentido de que estar en una agencia, si tú estás bien en ella, tú puedes hacer toda tu carrera de PPC en una agencia. No significa que por ser freelance eres mejor media buyer que una persona que está en agencia. No significa esto. Muchas veces cuando te cambias a freelance es porque tú tienes una motivación. Quieres poder gestionar tu tiempo de otra forma, quieres trabajar con otro tipo de clientes, quieres poder, viajar más, ves algo en tu agencia que no te acaba de gustar cómo está yendo y crees que tú, haciéndolo a tu forma, será mucho mejor y en esa agencia no lo quieren implementar. Pueden ser por muchas razones.
Y lo que yo te diría es que no olvides nunca esa razón. Si tu razón ha sido más tiempo, para tener más tiempo, realmente aprovecha ese tiempo de más que tienes. Si tu razón es para hacer las cosas de otra forma, no hagas lo que ya estabas haciendo. Pero es algo que yo creo que si olvidamos, muchas veces no ha servido para nada, porque al final, ¿para qué te serviría seguir haciendo lo mismo como freelance? No encuentro mucho sentido a ese cambio solo por eso. Al final, el freelance muchas veces tiene que ser por una motivación. Y yo creo que a mí este rumbo lo he perdido muchas veces y muchas veces me encuentro que cuando pierdo ese rumbo me quemo siendo freelance. Entonces es muy importante tenerlo siempre en mente y es importante que lo conservéis. Si estáis en esa fase de que os vais a empezar, hay una cosa que siempre se ha dicho, que es la de quemar los barcos, ¿no? Lo de dejarlo todo y a empezar freelance, porque si no, no empiezo nunca. Tener cuidado con eso. Yo todo lo que voy a explicar hoy lo hablo desde mi experiencia, no lo hablo ni como una persona motivadora ni nada, lo hablo desde lo que yo viví. Y yo creo que si yo hubiera hecho este cambio sin haber hecho un colchón de dinero de seguridad, empezar a ver cómo podría conseguir clientes, empezar a tener clara de tener un cliente ya asegurado cuando yo me iba de la agencia, si yo esas cosas no hubieran estado, hubiera sido muy duro. Porque cuando debéis que pensar que cuando sales de esa seguridad que te da trabajar una agencia, esa cierta seguridad que te da trabajar una agencia, tienes que pensar que tus inicios van a ser duros. No penséis que lo que estáis ganando en una agencia al día siguiente de empezar a hacer freelance lo estaréis ganando. Yo he tardado más de un año en conseguirlo. Quizás porque yo he hecho las cosas mal, que puede ser, pero no fue de un día para el otro. Entonces, a mí no haber tenido ese colchón, no haber tenido esa, entre comillas, tranquilidad, me hubiera hecho tomar muchas malas decisiones o peores decisiones de las que he llegado a tomar el tener que rápido, necesito clientes como sea. O sea, tener cuidado con eso. Después otra cosa que tienes que tener claro es que las cosas van a ir poco a poco. Tú no es que publiques en LinkedIn y mañana tengas 7 clientes. Tú no es que saques un anuncio a Google Ads que prestas ciertos servicios y mañana tienes 7 clientes. Tú no es que envíes un presupuesto y firmes el cliente. No, la cosa no funciona así. La realidad no es esa cuando eres freelance. La realidad es que de cada X presupuestos te van a aceptar algunos. La realidad es que cuando tú empieces a publicar llegará un momento, si empiezas a publicar contenido y moverte, que sí que quizás te empiezan a contactar, pero puede pasar mucho tiempo, porque al final lo del contenido es un largo plazo. Por lo que no pierdas el rumbo, no pierdas los porqués y ten claro que las cosas van a ir poco a poco y que eso va a ser es una carrera de larga distancia. Otra cosa que también quiero que tengas clara, que a mí me ha servido tener claro, es tener claro tu objetivo de dinero que quieres hacer. Por lo menos ese primer colchón, ¿cuál quieres que sea como ese nivel monetario en que tus necesidades económicas están cubiertas? Y cuidado porque tus necesidades económicas, piensa que cuando eres freelance, cuando eres autónomo, no solo son tus gastos que tenías antes como persona cuando trabajabas en una agencia. O sea, tu casa, tu comida, No. Aquí se unirán gastos de autónomo, gastos de herramientas, gastos de otras cosas que también tienes que contemplar. Por lo tanto, cuando te tienes que hacer esos números bien hechos, ¿para qué? Para tener claro cuánto deberás pedir a un cliente por tus servicios. Tener claro cuánto deberías estar ganando, cuántos clientes necesitaré, de qué tamaños tienen que ser estos clientes. Estas cosas son importantes para cuando tú empiezas, empezar a tener una meta, un rumbo. Para mí es muy importante. Ahora bien, pasemos a la parte de clientes. No aceptes cualquier cosa. Y aquí quiero poner un entrecomillado. No aceptes cualquier cosa dependiendo de tu nivel y dependiendo de los conocimientos que tengas. Porque es una cosa que nos va a pasar a todos. No, el quita a todos los clientes, o sea, el di que no a clientes, di que no a ciertas cosas. Es muy fácil decirlo cuando tienes muchas oportunidades. Pero yo entiendo que si justo estás en ese primer proceso, hay ciertas cosas que dirás que sí. Si les dices que sí,
ten claro que las peores líneas rojas no las pasan. Y lo segundo, el motivo por qué lo vas a hacer. ¿Lo haces porque quieres aprender más? ¿Lo haces porque quieres empezar a moverte? ¿Lo haces por X motivos? Si tú tienes claro el motivo, ese cliente que para un freelance puede ser malo, quizás para ti es bueno, porque vas a aprender una cosa. Vamos a imaginar que tú solo has estado haciendo Meta y te viene un cliente de Google y tú sabes que tú podrías hacer Google, pero no tienes esa experiencia demostrada. Pues quizás ese cliente que tú dirías, si es que si fuera para Meta no lo querría, oye, para Google, tú siendo sincero con el cliente, diciéndole, oye, yo Google no le he trabajado nunca o no he hecho el vertical que tú estás haciendo, pero he hecho otros verticales o sé de otros verticales, lo podrías aceptar. Pero eso sí, hay unas líneas rojas que hemos hablado muchas veces en el podcast que no deben pasarse y nunca deberán pasarse. Después otra cosa muy importante, que este es un error, sobre todo de cuando te van bien las cosas. Ten clara tu disponibilidad. Es decir, ten cuidado de no coger más clientes de los que de verdad puedes llevar. Y esto es algo muy importante. Porque es tan malo no tener clientes como tener demasiados y no dar un buen servicio. Al final el cliente te está pagando por darles un buen servicio. Y tú tienes que tener claro cuántos clientes puedo llevar. Que es cierto que llega un momento que dices, oye, te puedes plantear como freelance. ¿Necesito ayuda? ¿Quiero meter a una persona en mi equipo? ¿O quiero seguir siendo freelance porque me gusta mucho mi organización personal, cómo la llevo, por mi tipo de vida, va mejor que sea freelance? Pero lo tienes que pensar. Pero es un error muchas veces, y que yo he cometido, de coger más clientes de los que realmente puedo llevar. Y eso te genera que si tú quieres seguir dando un servicio de calidad, vas a tener que trabajar muchas horas. Y trabajar muchas horas no siempre es bueno. No es bueno decir, yo es que mi jornada laboral es de 12 horas durante mucho tiempo. Puedes tener picos, sí que puedes tener picos, pero no es bueno estar siempre trabajando 12 horas. No es bueno estar siempre trabajando 10 horas. No es bueno nunca tener días libres. ¿Por qué no es bueno? Porque te acabas quemando. Y lo que hablábamos al principio del todo. ¿Cuál era tu meta de ser freelance? ¿La estás cumpliendo? ¿La estás llevando a cabo? Muchas veces esto te lleva en conflicto. Entonces, no cojas más clientes. Ten muy clara tu disponibilidad. Yo, por ejemplo, tengo claro y tengo un documento que me muestra cuántas horas me quedan disponibles para coger clientes. Y cuando me viene un cliente, lo primero que miro es cuánto de esa disponibilidad necesitaría ese cliente para poder ver si lo puedo coger o no lo puedo coger. Porque al final debéis pensar que a nivel monetario no solo se crece por las horas que trabajas, sino también podéis crecer por el coste por servicio que das, subir tus precios. No siempre son horas de trabajo. Después, otra cosa que te aconsejo, y aquí hay muchas formas de ver esto, y no creo que per se ninguna esté mal, es la de, oye, ¿ennicharte o no ennicharte? Pues yo te diré depende. Yo te diré depende porque si a mí me preguntabas, a la verdad hace 1 año y medio, quería hacer solo leads. Pero mi verdad de hoy en día es que creo que tengo un poquito más de e-commerce que hasta de leads en clientes. Y eso es algo que yo no me esperaba. Pero yo cogí mi primer cliente de e-commerce, en el cual, insisto, dejé claramente oye, yo no he llevado e-commerce, pero creo que podríamos hacer esto, hacer lo otro. No le puse mi tarifa normal, le puse una tarifa más baja, porque me parecía justo. Y ahora esto ha resultado que, ostras, yo diga, y me habéis escuchado en muchos podcasts, el cliente de e-commerce lo encuentro muy interesante y me gusta llevarlos. Pero esto es igual que cuando, por ejemplo, he abierto otros canales. Oye, es un canal, hablas con el cliente, es un canal que no he llevado nunca. Es un canal que no lo he hecho, pero es un canal que me he formado en ello. Es un canal que si yo, por ejemplo, un cliente mañana me pide hacer Pinterest Ads y a mí me motiva a hacer Pinterest Ads, yo soy el primero que va a estar como un loco formándose para cuando yo apriete lanzar Pinterest Ads, sepa lo que estoy haciendo. ¿Va a funcionar o no? Es muchas veces que con Google y Meta también lo haces y no funciona. Pero en este caso, yo sabré por lo menos por qué hago las cosas. Podré razonar, que eso es lo importante. Por eso, cerrar solo un tipo de cliente, es decir, no, yo solo hago leads. No, yo los hago e-commerce. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Está bien las dos cosas. Que cada uno haga lo que él piense. Al final, siempre se dice que si tú te niches en un tipo de cliente, tu marca personal y todo será más fácil de crecer. Es cierto.
Pero, ¿y lo que hablábamos al principio? ¿Y tu motivación? ¿Tu motivación es crecer, crecer, crecer? ¿O tu motivación es divertirte con el PPC y poder hacer diferentes cosas, diferentes tipos de cliente, ver diferentes realidades, porque eres más aventurero en estas cosas? Pues dependerá y haz lo que tengas que hacer. Al final, ves probando. Un freelance se equivocará muchas veces. Yo me continúo equivocando muchas veces en muchas decisiones que tomo como freelance. Pero me apasiona lo que hago. Entonces debéis mirar por esta parte. Después, perder un cliente no es el fin. Y cuidado, porque perder el cliente lo podéis perder de varias formas. La forma que para mí sí que es el fin es porque estáis dando un mal servicio. Cuidado, no significa que los resultados no acompañen. Pues yo puedo dar lo mejor de mí y que, por X motivos, las campañas no estén funcionando y tengamos que dejar de trabajar. Hasta yo puedo ser el primero que decir, oye, yo es que no sé hacer más de lo que estoy haciendo y no conseguimos resultados. Eso es una cosa, yo tenía un cliente así y lo hemos dejado, porque al final los dos nos hemos dado cuenta que si yo seguía con la cuenta, no iba a progresar nada allí dentro. Pero cuando un cliente te dice, no, me voy porque he recibido una mejor oferta, me voy porque he contratado a una persona dentro, no es el fin. Hay muchos clientes y a mí me pasó cuando se me fue el primer cliente como freelance, pensé, ¿y ahora qué? Nada, ahora tiempo. Tiempo de crearte nuevas oportunidades, tiempo de formarte, ese rato que tienes libre, que te ha quedado libre, formarte en otras cosas, pero no es el fin. No os lo toméis solo como una derrota, sino pensar en todo lo que habéis aprendido con ese cliente. Pensar en todos los tipos de campaña, los ángulos que has aprendido, las formas de trabajar, etc. De todos los clientes, siempre, siempre, siempre se aprende alguna cosa. Siempre. Después otra cosa, tener cuidado con lo de trabajar con lo de marca blanca. Y lo dice alguien que está trabajando como marca blanca. ¿Qué pasa con la marca blanca? La marca blanca, tenéis que tener claro una cosa, el cliente no es vuestro. El cliente es de la agencia. Y tú eres como un trabajador más de la agencia. ¿Esto qué pasa? Que cuando tú te acostumbras a ser freelance, tú tienes una metodología, una forma de trabajar, una forma de comunicarte, una forma de hacer las cosas, que tú puedes estar dando los mejores resultados de la historia a ese cliente. Pero tu forma de trabajar no coincide con la forma de trabajar de la agencia y la forma de trabajar de la agencia prefiere que las cosas sean de otra forma porque ve que con el cliente ese a él le gusta llevarlo de esa forma, a esa agencia. Todo esto te crea unas batallas internas que te hace que con un cliente que si fuera tuyo estarías súper a gusto, te crea que con ese cliente quieras dejar de trabajar. Entonces, tenéis que ver que cuando trabajáis con una marca blanca os alineáis muy bien con la agencia. Porque muchas veces no es que ninguno de las dos no tenga razón. Simplemente sois dos agencias diferentes que casan de formas diferentes. Entonces es como las parejas. Entonces tenéis que tener cuidado con eso. No lo de trabajar marca blanca está guay. Quizás encontráis un filón y encontráis dos agencias que son muy parecidas a vuestra metodología y que os dan clientes ilimitados. Está bien, está perfecto. No estoy diciendo que trabajar como marca blanca sea malo. Simplemente pensar que la marca blanca es una relación a tres bandas. Es relación con el cliente, pero es relación con la agencia. Y después es la relación de la agencia con el cliente. Este triángulo puede ser a veces peligroso. Y después, habrán clientes que te gusten más o que te gusten menos. Lo que no puedes hacer es que hayan clientes que trabajes mejor y que trabajes peor. Y esto es muy importante porque una de las cosas que nos hace trabajar a todos es la motivación cuando trabajas un cliente. Aquí no nos ha pasado que yo abro una cuenta de un cliente y digo, qué guapo esta cuenta de cliente, voy a hacer cosas. Y abro otra cuenta de cliente y es como, aquí tengo que hacer esto y esto. Esto no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque tenemos que ser profesionales. Muchas veces lo he dicho, no sé dónde lo leí, que ¿tú qué preferirías? ¿A un doctor motivado, pero no profesional? ¿O a un doctor profesional, pero no motivado? Nosotros tenemos que ser profesionales sobre todo. Y si un cliente no consigue ser profesional, lo que tengo que hacer es dejar a ese cliente. Porque, me repito, clientes habrá muchas, oportunidades podremos generar muchísimas. Pero lo que no tenéis que hacer nunca es que un cliente os deje o que vosotros sepáis que estáis dando un mal servicio a un cliente. Esto no puede pasar, ¿vale? Después otra cosa, como nos salimos un poco de los clientes y tema de herramientas. Como sabéis, yo soy un friki del spreadsheet. Y yo me pasé mi
primeros 6-7 meses. Sí, más o menos. Sí, yo creo que fue desde octubre de 2023 que me hice freelance hasta el PPC Fest un poco antes del 2024, que yo hacía las facturas en spreadsheet. El peor error de la vida. Y porque allí me pilló la vena de en spreadsheet lo hago gratis, si me tengo que pillar un holder tengo que pagar. Ese era mi razonamiento. Como veis, cometo muchos errores, pero tengo muchos aprendizajes. Entonces, pagar por estas cosas. No sois contables. Tener una buena... No hagáis vosotros o yo por lo menos lo veo así, no hagáis vosotros las presentaciones de impuestos. No hagáis vosotros los temas de contabilidad. No hagáis vosotros... Eso no sabemos hacerlo. No podemos perder el tiempo. Y perder el tiempo, entenderme, en invertir ese tiempo en estas cosas que nosotros no aportamos valor. Nosotros aportamos valor con nuestros clientes. Tener una buena empresa de contabilidad, consultoría. ¿Consultoría? Ahora creo que me estoy equivocando de nombre. Pero bueno, eso, ¿me entendéis? Tener un equipo, una buena herramienta para las facturas. Estas cosas son importantes, aunque parezcan que no, son muy, muy importantes, porque no podéis saber de todo. Nosotros tenemos que saber de lo que envuelve al negocio nuestro y a nuestros clientes, no a esto. Otra cosa, hablando de herramientas. Igual que nosotros, cuando hablamos con un cliente, cuando nos referimos al spend, no le referimos el gasto, nos referimos a inversión. Tener herramientas no son gastos, son inversiones que hacemos. Yo, por ejemplo, invierto en herramientas como TwoMinuteRepos, que me permite hacer los reportes de mis clientes mucho más rápidos. Yo invierto en aplicaciones como CapCut, invierto en aplicaciones como Canva, invierto en aplicaciones ChatGPT, Cloud, otras muchas, porque tienen retorno, pero es muy importante una cosa, que hagáis un control de gastos. Cuidado, porque aquí no es todo, ¿vale? No tengo que tener 70.000 herramientas. Tengo que tener herramientas que realmente use. Yo muchas veces, cuando hago las presentaciones trimestrales, esto sí que es cierto que lo hago cada 3 meses, cuando reviso todas las facturas que tengo de todos los softwares, digo, oye, ¿este software cuánto hace que no entro? Oye, hace 2 meses que no entro. ¿Realmente lo tengo que estar pagando? Pero los que sí que estoy pagando y los que estoy usando es una inversión. Tenéis que invertir en estas cosas. Entonces, no os lo penséis y hacer un huequecito. Acordaros lo que hablábamos antes de cuando hagamos nuestro precio por hora. Estas cosas tienen que estar puestas. Y después otra cosa, que esto es más productividad, sobre todo cuando ya vas creciendo en clientes. Tener cuidado con el microtaerismo. Es decir, tener cuidado con saltar de cliente en cliente, que en una hora habéis tocado 4 clientes porque tengo que hacer esta tarea aquí, tengo que hacer esta tarea aquí, tengo que hacer esta tarea allí. A mí no me ha funcionado y eso aparte te queda una sensación al final del día de no sé ni lo que he hecho. ¿Qué es lo que hago yo? Yo aquí lo que hago es un poco al principio de la semana, muchas veces lo hago los viernes preparando la otra semana, los domingos o los lunes a primera hora, me preparo los bloques de tiempo que necesitaré para cada cliente. Y al final, no es que yo cobre precio por hora, pero tú al final más o menos estimas de este cliente le cobro tanto, más o menos podríamos hacer la traducción que estos serán tantas horas estimadas, que después serán más, serán menos, son las que necesiten el cliente, pero tú te haces un cálculo que más o menos será eso. Y lo que hago son los bloques en el calendario. Y muchas veces estoy un día que solo he tocado 3 clientes de 8. ¿He hecho mal? No he hecho mal, porque a primera hora de la mañana he mirado mis dashboards de todos los clientes. He visto si había algún fuego. ¿Que no hay ningún fuego? Vamos a seguir la pauta. Y vamos a poner las horas. Porque al final la cabeza es imposible que vaya de un cliente para otro, para otro, para otro. No. La cabeza no es capaz de hacer eso. La cabeza te funciona de que si tú estás 3 horas con un cliente, vas a estar mucho mejor si en un día has trabajado bloques de media hora con 7 clientes y cada bloque repetías el cliente, cada 3 clientes volvías a trabajar el mismo. No, porque la cabeza se tiene que situar, tienes que pensar dónde estabas, tienes que volver a abrir todos los archivos, etc. No es sostenible. A mí es una cosa que me ha funcionado mucho. Y yo he sido unas personas que esto de las microtareas, hay días que lo tengo, no os voy a engañar. Yo ahora mismo, hoy, que lo estoy grabando, me ha pasado esta tarde, que he estado saltando de clientes en clientes. Una cosa es tener fuegos en diferentes clientes, tienes que hacerlo. Pero por lo normal no debería ser así. Entonces, eso es un consejo que os doy de que a mí me ha estado funcionando. Después, 2 cosas que quiero tocar más para concluir esto. Creo que va a quedar un episodio así cortito. 2 cosas que quiero tocar también. La primera sería el tema de pregunta. Porque ahora estás solo. En la agencia,
yo me encontraba que yo estaba llevando un equipo de 6 personas y yo me ponía a hablar con ellos y les preguntaba, oye, ¿tú qué te parece esto? Oye, ¿tú qué te parece lo otro? Pero cuando eres freelance, yo estoy solo aquí. No tengo a quien preguntarle. Entonces, métete en sitios, en comunidades, y no solo en PPCcast. Yo estoy en muchas más. Yo estoy en Uranats, estoy en el hub de PPC, estoy en el Native Hub, estoy en muchos de ellos. Porque me gusta poder preguntar a gente que se dedica a esto. Me pregunta a diferentes colegas. Y no penséis que hay una pregunta mala. No hay una pregunta mala. Busca en Reddit, busca por Google. No hay una pregunta mala. Entonces, no os dé vergüenza preguntar. No os dé vergüenza. La gente está... No os voy a decir que todo el mundo contesta todas las preguntas. Pero oye, tú quizás tienes un caso muy específico de una persona que también lo ha vivido y quizás te responde en ese momento. O tú tienes una visión muy específica. Hoy en día, oye, tenemos, por ejemplo, ChatGPT. Si tú estás pensando algo, pregúntale a ChatGPT, pero no para que te cojas su respuesta literal, sino para que te haga dudar de tu misma respuesta y digas, oye, esto sería así, o esto sería así, y pudieras pensar. Pero sobre todo, métete, no te quedes solo, no te aísles. Y preguntas tendrás tanto preguntas de PPC como preguntas como eres freelance nuevo. Y ya os digo que si nosotros cogemos todos los freelance que hay en el grupo de PPCcast, seguro que han tenido las mismas dudas. Pues pregunta. No estés solo para ti. Y después la otra es no dejes de formarte. Si estás en el PPC, una cosa está clara. A ti te gusta esto. Y una cosa que tiene el PPC es que, si estás escuchando este podcast, es que te gusta esto. Y si una cosa tiene el PPC, es que está en constante cambio. Y lo que hacía 2 años funcionaba, ahora quizás no funciona. Y tú tienes el deber respecto a tus clientes de poder plantear soluciones a sus problemas, de estar al día, de saber cómo cambian. Hoy, por ejemplo, estaba reunido con un cliente y gracias a saber cómo funcionan los match types, dentro que hace tiempo que cambiaron, me permite poder plantear unas estrategias. Hoy mismo recibíamos un mail de que ha abierto TikTok Shop. Oye, puedo plantear nuevas estrategias, ser proactivo, entender los problemas que están habiendo y cómo los resolvería. No hace falta que seáis implementadores de conversiones, tenemos a Juan Carlos para eso. Pero tú tienes que ver que hay un problema de conversión. Y para saber eso tienes que saber un mínimo de conocimiento de conversiones. Tienes que saber un mínimo de conocimiento de Tag Manager. Tienes que saber un mínimo de conocimiento de muchas cosas. Pero ten ese mínimo. Sé una persona que le gusta. Te tiene que gustar esto mucho para estar al día y para poder ofrecer. Este es un podcast que tenía, ahora que ya llevo 1 año y medio, quería hacer, pero sobre todo quiero que os quedéis con una cosa y vuelvo al principio. Si te haces freelance, si sales de agencia a ser freelance, tienes un porqué y un motivo. Recuerda ese motivo y grábatelo. Porque si no, te vas a quemar y muchas veces te vas a reflexionar de ¿y por qué no estoy en una agencia? Y esto te hace muchas veces entrar en un bucle. Yo me lo planteé muchas veces cuando me fui al principio. Pero al final siempre acabo pensando y reflexionando, oye, yo estoy por esto, voy a aprovechar esta ventaja que me ofrece ser freelance. Porque freelance tiene muchas ventajas y muchas desventajas. A mí me encanta ser freelance. Yo animo a mucha gente a que sea freelance. Pero también animo a mucha gente a que esté en agencias. Más cuando es una agencia buena y conocéis muchas de ellas. Porque se aprende también mucho. Entonces, aquí es tu decisión. No eres el mejor media buyer por estar en una agencia o ser freelance. No significa nada eso. Porque hay muchos muy buenos media buyers que están en agencias. Pero si te haces freelance, aprovecha ser freelance. Que no las cosas malas se lleven a las buenas. Yo siempre digo que por mucho que estén los impuestos, por mucho que estén todo lo que esté, para mí ser freelance ahora mismo me gusta más que quedarme en agencia. Pero es mi opinión. Porque sigo mi meta. Y nada, este es un poco el podcast aprovechando que Luis no estaba, que os quería traer, una reflexión que os quería traer. Espero que os haya gustado. No sé si alguien tiene esas mismas sensaciones, si tenéis diferentes opiniones. Si las tenéis, las podéis compartir en el grupo de PPCcast. Yo estaré encantado de poder debatir sobre puntos de vista. Y nada, hasta aquí el episodio. Si os ha gustado, lo podéis difundir a más gente haciendo comentarios, compartiéndolo, recomendándolo. Y como siempre, nos vemos la semana que viene. Adiós.
aprendiendo a volar, sin oficina vio nacer un match. Y hoy cumple un año PPC Cast. 20 de junio, primera experiencia de 20 minutos a hora y media. Noticias, consejos, lo que quepa, todo está ahí en la escaleta. Buen rollo y talento se respira en PPC Cast. Qué año tan bueno hemos vivido en Telegram. Gracias a Luis y Albert por este año inolvidable. Estáis a 2 años de saber lo mismo que Enrique del Valle. Google o Facebook, Sonia o Selena, pero el newsletter nunca llega. Y más vale una barbacoa que las estrategias